Ángela Muñoz Fernández va a hablar de los cuidados en la Edad Media hispana. Es profesora de la Facultad de Letras de la Universidad de Castilla-La Mancha, donde enseña Historia Medieval e Historia de las Mujeres. Fue miembro fundador del grupo Almuradaya, un grupo de investigación con base en el Departamento de Historia Medieval de la Universidad la Complutense de Madrid. Uno de los núcleos pioneros en historia de las mujeres en nuestro país, que promovió numerosos seminarios, cursos y coloquios. También ha sido presidente de la Asociación Española de Investigación en Historia de las Mujeres, desde donde ha seguido trabajando con otras profesionales por el desarrollo y la difusión de esta historia. Su contribución investigadora a esta reciente e importante disciplina se ha proyectado en dos líneas de investigación que toman en cuenta religión, la política y las mujeres en las sociedades medievales y de la primera edad moderna, atendiendo a aspectos como la religiosidad femenina, las voces femeninas en la escritura y la formación de acción política de las mujeres de estos periodos históricos. Autora además de 80 artículos, capítulos de libros, ediciones de obras colectivas, entre las que destaca la publicación pionera Santas y Beatas Neocastellanas, Ambivalencia de la religión y política, Correctoras del poder, del año 94. Tienes la palabra. Pues muchas gracias. Espero no correr demasiado porque quizás tengo demasiado material para hablar de un tema, un periodo tan larguísimo como es la Edad Media, son muchos siglos, en cuya evolución interna hay cambios históricos importantes, al mismo tiempo hay líneas de continuidad. Y les invito a hacer un recorrido rápido, mediado de imágenes o de palabras, mediado con imágenes. Imágenes que nos llegan de esos manuscritos, esas pinturas góticas y esculturas, es decir, el gótico en general fue un periodo glorioso para la representación de las actividades de las mujeres. Uno de los grandes logros, sin duda, realizados por toda la teoría feminista en un campo interdisciplinar desarrollado por economistas, sociólogas, historiadoras, pensadoras de ciencias sociales y humanidades de todo signo, fue la conceptualización entre trabajo productivo y reproductivo. Es decir, de pronto nos encontrábamos con una inmensa bolsa de actividad humana femenina y fuertemente feminizada que tenía que ver con todo aquello del mantenimiento y reproducción de la vida en todas sus facetas. Un campo al que parecía que estaban confinadas las mujeres, así lo vemos sobre todo en esas sociedades del XIX o del XX, y que se oponía a ese otro ámbito, el de los trabajos productivos que generaban bienes y recursos económicos. Hoy sabemos que esa conceptualización no es del todo válida para las mujeres medievales, que se movieron con fluidez, sobre todo en las clases populares, en las clases intermedias, clases trabajadoras, en un trabajo, en una laboriosidad de equipo familiar en la que todos los miembros de la familia ponían su granito de arena. Ciertamente, la cuestión del trabajo y de los cuidados, del trabajo doméstico y los cuidados, un campo temático muy amplio en el que habría que discernir, se presenta históricamente como un campo esencialmente femenino. Si atendemos a los relatos primordiales, aquel que se contiene en el Génesis en torno a la fundación de la primera pareja humana, representado textual y figurativamente en infinidad de contextos, interpretado y reinterpretado en muchos ámbitos, entre sus 4 núcleos o sus 3 núcleos de significado y de creación de valor femenino y de conceptualización de la diferencia sexual, desde esa creación de Adán, de Eva, a partir de la costilla de Adán, la prohibición de comer del árbol del bien y del mal, la tentación y la caída inducida por Eva y esa expulsión del paraíso. En muchos relatos visuales se añadía una cuarta escena en la que tras la expulsión del paraíso aparecía el trabajo como un castigo divino. Era una consecuencia de la pérdida de la condición edénica, en la que había una representación ya de una primera división sexual del trabajo, puesto que se figuraba siempre a Adán con un azadón cultivando la tierra y a una Eva que amamantaba a una de sus criaturas, a esos mellizos o gemelos, ese Caín y Abel, y con frecuencia asociada también a un uso que nos remitía al mundo del tejido. Bueno, aquí tenemos ese elemento.
y esa asociación de una tarea femenina que en realidad tiene que ver con un determinante biológico, la capacidad del cuerpo femenino de momento, en esos momentos, para gestar, reproducir la vida y nutrir en esos primeros momentos. Las actividades femeninas discurren en un ámbito muy complejo que sin duda tiene que ver con la alimentación. Vemos ahí otra representación en la que una criada a los señores, mientras están disponiéndose a celebrar su banquete, está abanicando quizás para espantar insectos y también para refrescar el ambiente. Tenemos muchas expresiones de esos trabajos. Pero, como digo, las sociedades medievales, en sus estadios del campesinado, de los grupos urbanos dedicados al artesanado, entendemos que la división no es tan estricta entre lo masculino y lo femenino, y los hombres y las mujeres participan de campos de actividad tanto laborales como domésticos compartidos. Aquí vemos otra mujer en una actividad que es correlativa a lo doméstico, ordeñando cabras, vinculada también a la actividad de la alimentación. Bueno, vamos entrando un poco en materia, en los focos que quiero desarrollar en el tiempo que se me concede. La mayor parte de los cuidados para el mantenimiento de la salud y para curar o aliviar la enfermedad tienen lugar en los espacios sociales no regulados como espacios médicos y no reconocidos como espacios de curación. Estas son palabras de Montserrat Cabré en su estudio Como una madre, como una hija, una historiadora de la medicina. Y los estudios también nos han mostrado cómo esas actividades de cuidado y atención a la salud y a la enfermedad son fundamentalmente desarrollados por mujeres. Descubrimos un Mediterráneo, no decimos nada nuevo, pero es significativa esa entrada. Curar, alimentar, cuidar, en definitiva, es una actividad en la que también pueden intervenir hombres, pero en distintos estadios de relación intradoméstica que dan saltos a distintos niveles de profesionalización. Ahí tenemos a las mujeres y lo testimonian innumerables fuentes históricas. Uno de los elementos que me gustaría destacar aquí es el reconocimiento, el valor social del cuidado, que creo que es uno de los hilos importantes para valorar esta temática en el periodo medieval, insistiendo en sus diferencias y en sus etapas, y es el reconocimiento. Luego veremos las consecuencias y las trampas o paradojas de ese reconocimiento. Joan Metge, en su texto Los Omni, era un médico vinculado a la corona, a los reyes de la corona de Aragón. Decía en su libro: no ignoras que cuando alguien está sano o enfermo, ellas, las mujeres, le atienden con mayor diligencia y mejor y más limpiamente que los hombres. Ahí habría un elemento de disposición que no quiero que sea contemplado estrictamente como un esencialismo de que las mujeres cuidan mejor, sino como una realidad práctica. Llamo la atención en esta imagen, ese anciano doliente sobre el escaño en una posición que nos parecería un poco incómoda, esa mujer auxiliar que lleva en una bandeja elementos que van a ser procesados en esa marmita que la señora, que parece de un poco de mayor edad, está preparando. Y llamo la atención sobre el libro que tiene sobre sus rodillas. Un libro que nos remonta a un elemento cultural muy importante, esos libros de secretos, recetarios, en los que las mujeres incorporaban infinidad de elementos o recetas o procedimientos que podían ir del cuidado de la piel, del cabello, hasta la limpieza de un mantel o recetas específicas para administrar remedios médicos. Tenemos aquí, por lo tanto, una pista importante. El cuidado, en términos religiosos, también era el cuidado, la compasión, la entrega, con valor simbólico, con valor humano, era también un elemento muy valorado en ciertas figuras que sobresalían por su santidad. Este sería un ejemplo. Las mujeres entraron también en los espacios institucionales de los hospitales, unas instituciones que obedecían al impulso privado de cofradías, ayuntamientos, nobles, concejos, y
tenemos testimonio de la presencia de las mujeres en estos mismos espacios. Fíjense en la parte en la que se produce la recepción de los enfermos, que podrían ser de distinta naturaleza, peregrinos, menesterosos. Había mucho interés por hacer hospitales por los llamados pobres vergonzantes, es decir, nobles hidalgos que se habían arruinado, habían ido a menos y era algo que suscitaba mucha misericordia, digamos. Tanto aparece un varón y una mujer, era muy frecuente esas parejas de trabajo que encontramos en otros muchos sitios, matrimonios que regentan el hospital y que posteriormente desarrollan sus actividades. En la viñeta, según mi vista, a mi izquierda, aparece esa misma mujer en el acto de alimentación. No hay duda que en esos establecimientos todavía precarios las mujeres se ocupan de la limpieza de sábanas y ropas muy precarias, de colchones, administran los remedios oportunos, limpian y cuidan a ese tipo de enfermos o de menesterosos que tenían una dimensión, digamos, ofrecían un espectro muy amplio, desde esos incurables, leprosos, etcétera, etcétera. También algunas instituciones religiosas, pero son las menos. Tenemos testimonio, esta no es una imagen que proceda del ámbito peninsular, una congregación religiosa que se ocupa de un espacio hospitalario y por lo que vemos, por el número de camas, y fíjense cómo comparten lecho, algo habitual también en la práctica cotidiana en muchos hogares, se entregan a esos servicios. Y esas monjas de velo negro regulando y dando órdenes a las monjas más pequeñitas que aparecen abajo, no sé si novicias o cuidadoras o que tienen otro estatus, y como en algún caso, en dos casos, la religiosa coge la mano del enfermo. Actos de cuidado, por lo tanto, donde no solamente se cubre una necesidad social, sino se intenta llegar al consuelo, al cuidado del cuerpo y al cuidado del alma. Una sola mención en un estudio reciente sobre los beguinajes desarrollados en la Europa de los siglos XII y XIII, Actos de cuidado, se llama el libro, se ha puesto de manifiesto como una de las prácticas de estas beguinas, de estas mujeres religiosas, era la fundación de hospitales y no como algo informal y algo desestructurado, sino que llegaron a generar redes de comunicación entre ellas y espacios de cuidado con a veces un número relevante de camas y con un dispositivo de cuidado altamente sofisticado, donde ya tenían conciencia de la importancia de la higiene, de la alimentación bien reglada y administraban cuidados físicos y cuidados espirituales, ese sentido holístico del cuidado que hoy se desarrolla. Es decir, modelos muy avanzados que gozaron de un gran prestigio y reconocimiento, y en algunos de estos relatos en torno a las mujeres fundadoras se mencionan cómo había enfermos que corrían kilómetros y kilómetros para llegar a cuidarse o a restablecerse en ese espacio, en esos espacios. Cuidado físico y cuidado espiritual, donde la oración tenía un papel, al parecer, muy relevante. La práctica médica de la medicina, la práctica de la medicina por parte de las mujeres es otro estadio donde sabemos que también estaban instaladas. Es difícil documentar estas prácticas. Sabemos que en la Edad Media hispana había mujeres, había un buen grupo de mujeres, es decir, era una práctica, no digamos masiva, pero sí significativa, por parte de las mujeres, que tenía un carácter interconfesional. Había expertas en el mundo judío, sobre todo en el mundo también morisco y en el mundo cristiano, que accedían a los títulos de médica o de cirujana, es decir, cirujana sería una experta en determinado tipo de dolencias, y que eran respetadas por sus coetáneos y demandadas en sus entornos. Aunaban ese conocimiento basado en la experiencia empírica, también tenían formación
digamos, médica más elaborada, y combinaban en muchos casos, como las veguinas europeas, ese cuidado al cuerpo y el cuidado al espíritu, utilizando la palabra sagrada. Recordamos aquí el curar con palabras de la profesora María del Carmen García Herrero, donde se evidencia la profundidad de ese sistema que entra en suspicacia. De las médicas sabemos poco. Sabemos poco porque, como otras muchas actividades de mujeres, no entran en el foco de la representación, y porque a medida que se institucionalizan los sistemas médicos en la universidad o en ese protomedicato que expide licencias, es la corona y previamente los concejos, no siempre son recogidas. Así que nos entran por vías indirectas. Sabemos, por ejemplo, que hay médicas afamadas que son contratadas en la Corte. Tenemos testimonio de la Corte aragonesa. Sabemos también que los concejos expiden licencia. Sabemos también que ciertas médicas viudas que han ejercido y aprendido el oficio con su marido, una vez que entran en el periodo de viudedad, demandan al concejo la renovación de esa licencia para curar en el entorno en el que se encuentran. Evoluciona esa figura en términos negativos, y esa dualidad entre expertizaje médico y también el uso, la interacción de sistemas antropológicamente complejos, de conocimiento empírico de remedios, de cómo tratar una fractura, se une con esos ensalmos, esa palabra sagrada, y pronto entrarán también en la suspicacia de los sistemas eclesiásticos, y entran. Hay muchos procesos, o se han estudiado los procesos, sobre todo en Aragón y Cataluña, de mujeres sanadoras que entran ya bajo la esfera o el molde de conceptualización de la brujería. Bueno, pues tengo aquí un ejemplo de esa práctica de la medicina para las mujeres, porque creo que voy muy malísimamente de tiempo, en el que tenemos una carta de protección de la reina María de Castilla a una médica bilvitana de 1420, Catalina López, médica, la llaman Mellesa, es el nombre en catalán, que acudía ante la reina María de Castilla, que en ese momento era como la gobernadora real, porque su marido Alfonso el Magnánimo estaba en Nápoles, para suplicarle que le permitiera seguir ejerciendo la medicina, como venía haciendo satisfactoriamente hasta la fecha, porque había personas que la estaban maltratando, incluso intentando impedir que trabajase. La reina ordenaba con determinación a las autoridades que protegieran a esta profesional cualificada y que no consintieran que sufriera daño de algún tipo. Y decía, un fragmento solo, decía la reina que había sido informada de que esta médica Mellesa es bien apta y suficiente, y ha hecho y hace cada día muy buenas y diversas curas y medicinas, así en la ciudad como en otros lugares, y algunos físicos, cirujanos y otros, movidos más por envidia que por razón y justicia, muchas veces ensayaban de maltratar o incluso requerir a que ella no usar dichas medicinas. Avanzamos por todo este elemento. Estamos en esos entornos apenas bosquejados con lo que llevo dicho, y ya se me acaba el tiempo, y el verdadero núcleo de trabajo, uno de los núcleos más potentes, es el entorno doméstico, familiar, y viene derivado pues, de esa capacidad del cuerpo femenino para gestar, o ese determinismo biológico. Y aquí otro texto, como el de Medje, que nos está hablando del valor social, de la consideración social que tienen las madres o las mujeres. Definía en las partidas Alfonso X el matrimonio, matris y monium, palabras del latín que toma el nombre de matrimonio, que quiere decir oficio de madre. Y la razón por qué se llama matrimonio al casamiento y no patrimonio es esta, porque la madre sufre mayores trabajos con los fijos que el padre. Como quiere que el padre los engendra, la madre sufre con muy gran embargo con ellos mientras los trae, voy traduciendo un poco ese castellano antiguo, y sufre grandes dolores cuando ha de nacer, y después que son nacidos hay muy gran trabajo en criarlos a ellos mismos por sí. Modesto, mientras que los hijos son pequeños, tienen mayor menester de la ayuda de la madre que del padre, y por estas razones sobredichas que caben a la madre facer e no al padre, se llama matrimonio. En otros pasajes habla del deudo materno, del gran deudo que se tiene con la madre.
Y tenemos que pasar aquí y así con un rapidísimo paseo por todas estas cuestiones en imágenes que les paso a glosar y espero que en la publicación del texto puedan ver con más detalles. El matrimonio es una institución social fundamental, básica en toda sociedad y que tiene como fin estabilizar patrimonios y garantizar una descendencia legítima. Y ahí está la cuestión de la crianza, el parto y los hijos. La Edad Media nos deja un buen elenco de imágenes de parto, no solamente en entornos médicos o de literatura médica, sino también en esa retablística. La vida de Cristo, la vida de María se ejemplificó en sus escenas vitales y recoge un abanico inmenso de imágenes que están plasmando realidades vivas en su tiempo. Vemos aquí esta escena de una mujer noble donde me llama la atención entre esos muchos escenarios del parto con esa boca abierta en la que está profiriendo esos gritos. Los espacios del parto son esencialmente femeninos y están gestionados por unas figuras fundamentales que son las parteras. La forma más generalizada y singularidad de actividad femenina en el ámbito de la medicina, que cruza barreras de tiempo, que es reconocida en la tradición judía, en la tradición cristiana, como figuras expertas relevantes que tienen en su mano la posibilidad del éxito o de contribuir al éxito o el fracaso de una nueva vida y de la propia vida de la madre. Tenemos una muy buena literatura sobre este oficio de mujeres, una actividad que, como digo, estaba monopolizada por ellas y que tenían un ámbito competencial extenso, eran aprendizajes empíricos no reglados, fuera de las instituciones del saber, que exigía observación práctica, adquisición de responsabilidades para llegar a ser experta y talento para el oficio. Sí. La comadrona tenía que ser ingeniosa y tener buenas costumbres. Y tenía como misión atender el cuerpo femenino en todo ese periodo del embarazo, el parto, que exigía una gran pericia y responsabilidad para atender incidencias. Saben que es un contexto de muerte muy habitual en esos tiempos. También el posparto y también la vida del neonato en sus primeros tiempos. Las escenas del gótico han volcado muy bien esas prácticas médicas a través de imágenes como el nacimiento de la Virgen María, donde vemos esa atención a la parturienta, los cuidados al niño y el lavado, el fajado, etcétera, etcétera. En distintos contextos se aprecia esa realidad. La lactancia es otro elemento importante que trasciende a la imaginería en esas infinidad de vírgenes lactantes que encontramos en el gótico en todo el contexto europeo y peninsular, con un realismo extraordinario que nos está hablando de elementos reconocidos en la sociedad del momento. La lactancia en muchos grupos sociales pasa a ser mercenaria y lo documentamos en algunos partos de la Virgen María, donde su madre Santa Ana asiste a esa niña recién nacida y ya está actuando una nodriza que intervienen en clases elevadas, burguesas, en nobleza y aristocracia y en la realeza, por supuesto. Bueno, más escenas de lactancia. Algunos elementos de cómo las parteras que atienden al niño Jesús se van invisibilizando y todas estas imágenes de cuidado que hemos pasado muy arrebatadamente, el mensaje o la idea para valorar esos cuidados y sus expresiones en el mundo medieval se podrían explicar con esta propuesta de conclusiones. Muchas de las imágenes de cuidado que trascienden al mundo de la iconografía como elementos de valor y de reconocimiento femenino son canceladas desde principios del siglo XVI y alcanzan su culmen en las prescripciones estrictas del Concilio de Trento. Se acabarán las vírgenes de la leche con la exhibición de pecho, las vírgenes mediadoras ante el juicio final que muestran la mama al hijo para decirle, oye, por la leche que te di tienes que ayudar a estos que están aquí. Las parteras que asisten a la Virgen y al Niño Jesús recién nacido, que se borran también de ese horizonte.
las escenas de nacimiento de María o del bautismo como universos de relación y de práctica femenina que se simplifican, desapareciendo las parteras y esos acompañamientos femeninos, y mediante esas codificaciones de la figura de la comadrona como bruja, un elemento que tiene muchas expresiones en la cultura de los siglos XVI y XVII. Y aquí lo dejamos. Muchas gracias por la síntesis.